Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de Trasplantado en tiempo de pandemia. Y en este capítulo número 2 vamos a hablar acerca de cómo sigue esta historia. Y bueno, en el primer capítulo estábamos hablando de lo que era un trasplante de médula ósea, de cuáles eran los métodos de ese trasplante y cuál era mi experiencia personal de someterme a ese trasplante de médula ósea aquí en San Pablo, Brasil. Pero terminamos saliendo del hospital y con ese punto arrancamos entonces este segundo capítulo. ¿Cómo salimos del hospital? ¿En qué situación salimos del hospital? Bueno, no salimos en camilla, no salimos en una burbuja de contención. Salimos caminando por la puerta principal del hospital. En esa ocasión lo hicimos con mi papá. Y de ahí nos subimos entonces a un transporte público pequeño. Y llegamos entonces a la casa y terminó lo que era la salida del hospital. O sea, uno se sentía con pocas fuerzas, pero no tampoco deprimido en sus fuerzas al punto de decir, bueno, no puedo caminar. Sí, podía caminar, podía moverme, entonces salí con la protección del barbijo o tapaboca, y ahí entonces me dirigí al lugar en donde estoy alquilando provisoriamente aquí en San Pablo. Ahí comienza entonces la etapa del aislamiento domiciliario. En esta etapa, en este departamento, monoambiente, no sé cómo llamarlo, un pequeño lugar aquí en San Pablo, ustedes lo están viendo, y ahí empezamos el tema de la rehabilitación. Esta rehabilitación tenía que constar con un aislamiento total de lo que era la calle, de lo que era el contacto con las personas, y eso era lo que empezamos entonces a hacer. Solamente mi papá salía a hacer los mandados, ahí a comprar los víveres, y aquí cocinábamos en la casa y todo fantástico y todo bien. Pero ahí comenzó entonces el aislamiento domiciliario. Todas las semanas yo tenía que ir al hospital para hacer exámenes de rutina, y eso iba variando lo que era mi próxima semana, buscando justamente que no hubiera algún tropiezo. Gracias a Dios, en mi caso no hubo tropiezos, y todo fue hasta el día de hoy conforme al plan médico y al plan de Dios también para mi vida. Ahora, la primera etapa, sí, o sea, prácticamente de la salida del hospital y una semana, 2 semanitas más, conté entonces con el apoyo del papá, pero después ya quedamos solos. Entonces, ahí tenía que buscarle, ya no teníamos que buscarle la vuelta, sino que tenía que buscarle la vuelta a cómo aprovisionarme. Y ahí había que ir entonces hasta el supermercado y abastecerse. Y durante la semana iba una vez, aprovechaba el día de visita médica para hacer las compras y recluirme entonces en el hogar. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el inconveniente fue la primera ola, de la cuarentena. Porque, ¿cuál es el inconveniente del trasplante de médula? Uno sale sin defensas. O sea, está recién empezando a trabajar esa médula ósea que, como yo le dije en el capítulo anterior, es la encargada de la generación de la sangre nueva, empieza a generar las defensas nuevas, y uno sale prácticamente con unas defensas como de un bebé recién nacido. Entonces prácticamente no hay defensas de absolutamente nada. Entonces para mí un resfrío podía ser terrible, un aumento de temperatura terrible,
sin contar lo tradicional, ¿no? Sarampión y todas esas enfermedades que nos dan las vacunas de chicos y que yo no la tengo. O sea, cuando se resetea la médula, se resetea prácticamente todo el sistema inmunológico y arrancamos de cero. O sea, no hay registro en mi cuerpo de ningún tipo de vacuna. Y ahí viene justamente el problema de la primera cuarentena aquí en San Pablo, donde la gente empezaba a intentar recluirse por el famoso tema del COVID-19. Pero a veces uno decían, bueno, ¿cómo vas a hacer, no? Porque tenés menos defensa que la media y tu situación de repente es un poco más compleja que los demás. Sí, por supuesto. Y yo tenía, y sigo teniendo, el conocimiento de que eso es así, pero también tengo el conocimiento del poder de Dios sobre mi vida. Entonces, yo en obediencia hacía lo que las autoridades indicaban, autoridades sanitarias, indicaban que yo tenía que hacer. Lo mismo me indicaban los médicos y yo todo lo que ellos me iban indicando, yo lo iba haciendo al pie de la letra. Entonces yo me encontraba bajo sujeción de lo que era a las autoridades humanas. Entonces cuando uno está bajo sujeción haciendo lo que a uno le mandan, evidentemente uno tiene un respaldo de Dios atrás de todo esto. Y bueno, cada vez que yo salía a hacer algún tipo de incursión en la calle, no salía para pasear en la Paulista, salía a comprar agua, víveres y alguna otra cosa más. Entonces, teniendo los cuidados correspondientes, prácticamente entonces ahí fuimos sumando las semanas. Ahora ya los controles ya no se hacen semanales, se hacen mensuales, pero eso va a ser el tema del tercer capítulo. Ahora, hablemos un poquitito de lo que es las pandemias. Yo digo las pandemias porque todo el mundo habla de la pandemia del coronavirus, la pandemia sanitaria. Y diría una amiga de mucho tiempo, bueno, no se dice coronavirus, no seas así. En realidad se dice como indica este profesor. Fantastic. So, how are we going to pronounce this then? Is it virus? No. Virus. Okay? So in English, the coronavirus is coronavirus. Corona. The accent is here. Coronavirus. Ahora que aprendimos, para la gente que vive en Vancouver, claro, yo decía, ¿dónde vivís, hermana? ¿Vivís en Vancouver? Ay, no, en Vancouver. Bueno, ahí está. Estamos aprendiendo porque este es un video educativo, ¿eh? No es solamente información, sino educativo y queremos que llegue a todos, ¿no? Vaya un saludo y esta broma para la familia Dalival. Ahora, ¿por qué dije pandemias? Porque nos enfrentamos a 3 pandemias a la misma vez. Y usted va a decir, pero si ya no podemos con una, ¿cómo que hay 3? Correcto, hay 3 pandemias. La sanitaria, que tiene que ver con el virus nuevo, de fabricación china o de colaboración gringa, bueno, eso ya no lo sabemos. La pandemia de la desinformación y la pandemia del miedo. Son 3 pandemias que se han logrado instalar en nosotros en este tiempo y que con la ayuda de Dios nosotros debemos de transitar este tiempo sostenidos por la fe y por su mano. De la pandemia del coronavirus, yo trato de asimilarlo con que hago lo que me mandan a hacer y Dios me va a proteger en la medida de que yo no ande haciendo locuras. Punto. Y me despreocupo. El tema de la información, sobreinformación y desinformación, bueno, ¿cómo podría decir? Acá entra el plan de los medios de comunicación y cómo podría ser la palabra es insensatos.
O sea, no debemos de ser insensatos, porque a veces hay marchas y contramarchas en lo que tiene que ver con la información o la sobreinformación de los medios de comunicación tradicionales. Aguarde que todavía no hablé de lo que tiene que ver con redes sociales. Estoy hablando acerca de los medios tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. Aquí en San Pablo prácticamente sacaron casi todos los programas y hay un único programa desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche que le pusieron coronavirus. Y todo el día te están informando acerca de cuántos son los contagiados y cuántos son los muertos en el pueblo. Ese exceso de información nos lleva a un tercer estado de esta pandemia que se llama el miedo. El miedo es una de las causales de muchas muertes y el miedo a contraer algo a veces lleva a que nosotros predispongamos nuestro cuerpo a través del poder de nuestra mente a que podamos tener episodios similares o parecidos. Entonces, no le voy a aconsejar de que usted apague la televisión y se aísle del mundo, pero lo que le voy a decir es que a mí me dio buen resultado solamente escuchar media hora del noticiero al mediodía y media hora del noticiero por la tarde. Entonces, yo estoy informado de lo que dicen las autoridades acerca de lo que el ciudadano debe de hacer y punto. Porque si no, empezamos en un tiempo de desesperación. Y eso es lo que debemos de evitar. Debemos de vivir confiados, porque seguimos en el hueco de su mano. Él tiene poder, autoridad y Él tiene el control. El Señor tiene el control de nuestra vida y de sus hijos. Y lo que te prometió lo va a cumplir. Él va a cumplir su propósito en usted y en mí, más allá de lo que se quiere inventar el hombre y más allá de los planes que pueda hacer el enemigo, que no tienen incidencia acerca de la vida de quienes creemos y ponemos la confianza en Jesucristo. Entonces, este tiempo de aislación, que en el caso mío ya vamos para 3 meses, es solito. Ustedes vieron el capítulo anterior y yo ya con el cierre de fronteras quedé aislado en el departamento y estamos solos. Muchos de ustedes tienen la bendición de estar con la familia. Otros dirán, hay que estar con la familia, ¿no? Pero bueno, es una bendición estar con la familia. A mí me toca estar solo acá, pero solo físicamente, porque estamos con la compañía del Espíritu Santo en todo tiempo. Así que cuando Dios te aparta para algo, es porque quiere tener un trato contigo, quiere hablarte, quiere decirte, quiere tener tiempos de calidad contigo. No tomes este tiempo de aislamiento como un tiempo de desesperación, de miedo por esa desinformación que plantean las redes sociales, de que hoy sale una vacuna, mañana no sale la vacuna, ahora es un complot, ahora mañana tiene la culpa los gringos, traspasado la tienen la culpa los chinos, otra vez vuelven los coreanos, otra vez. Es una locura. Informate los planes de Dios que están en su palabra. Y esa es la clave para pasar los tiempos de aislamiento por la pandemia en edificación para servirle. Aprovecha para edificar a otros, aprovecha para poder edificar a tu familia. Ejerce el sacerdocio de la casa si sos hombre. Prepárate en la palabra, instruí a tus hijos, instruí a tu esposa. Tengan tiempo de alabanza, de adoración juntos. El próximo capítulo de Trasplantado en tiempo de pandemia va a tener su emisión dentro de pocos días. Estamos trabajando en ello. Vamos a ver cómo es el desarrollo del proceso sanitario
y cómo alguien que supuestamente está inmunodeprimido lleva a cabo lo que tiene que hacer en un mundo conflictivo.